Bienvenidos y regresamos acá, toda la emoción, la información de su Meridiano BTV. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @BTV32. Ahora vamos a una parte que creo que le atañe a toda la sociedad dominicana. Todo el que esté vivo necesita escuchar esta entrevista, necesita escuchar esta información. Está con nosotros el infectólogo, el doctor Héctor Balcázar, para hablarnos. Todos sabemos que hay, no uno, demasiados virus. Hay un rebrote del COVID. El dengue está también alborotado. Hay un virus que está dando. Doctor Balcázar, bienvenido y por favor aclárenos todas estas dudas y todos estos virus que nos están llevando. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ya esta es la segunda vez que vengo al programa, así que nada. La realidad es que nos encontramos en este momento en una situación en el cual los procesos respiratorios están tomando principalía en lo que es la República Dominicana y otros lugares del mundo. Reconocer que en las temporadas donde hay disminución de las temperaturas para el público en general, o sea, cuando tenemos los tiempos fríos, sabemos que siempre tenemos un incremento en el número de casos de cuadros respiratorios. La realidad es que lo que uno espere que en los próximos días los casos de coronavirus, así como los casos de influenza, pueden comenzar a disminuir, porque sabemos que esta ola que tuvimos fue justamente por lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, los casos de coronavirus despegaron, incrementaron en una gran cantidad, y posteriormente esas personas, ¿qué hacen? Durante diciembre, enero, visitan la República Dominicana, quieren estar con sus familiares en la tierra que los vio nacer, en la tierra de sus padres, esa generación. Incluso buscar el calor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que reconocer que era algo que lo habíamos ya previsto, lo habíamos dicho en varios programas, independientemente de que alguna gente nos dijeron ave de mal agüero, pero la realidad es que había que hacer el llamado porque era algo esperado. Los casos de coronavirus dispararon en los Estados Unidos, sabíamos que íbamos a tener la visita de esos dominicanos ausentes físicamente, pero siempre presentes de corazón, de espíritu y en alma, y entonces los casos de coronavirus bacterias. Y los casos de coronavirus y así como otros virus respiratorios simplemente despegaron. El otro problemita que tenemos es que, como decíamos fuera de cámara, en Argentina en este momento, que es todo lo contrario, en el cono sur en este momento está cálido, es el verano de ellos, y en Argentina se acaba de reportar de manera oficial unas nuevas cifras récord en un mes en Argentina de dengue, y es que en enero acaban de reportarse 12.000 casos de dengue en Argentina. ¿Por qué es preocupante esto? Porque el año pasado se rompieron récord en la cantidad de casos de dengue en América Latina. En todo el continente latinoamericano, en el subcontinente latinoamericano, tuvimos un total de más de 4 millones de casos de dengue. Y si así arrancamos con 12.000 casos solamente en Argentina, eso significa que posiblemente durante este año también en República Dominicana tendremos un incremento de casos, sobre todo por lo que hemos dicho y lo que discutíamos detrás de cámara, es que somos un país que recibimos visitantes de todas partes. Y cuando cambien esas temperaturas en el cono sur y se torne frío por allá, entonces veremos cómo esas personas van a migrar a nuestro país. Doctor, hace pocos meses atrás se estuvo hablando que no había camas para los infectados de dengue acá en la República Dominicana. ¿Cómo estuvieron esas cifras? En Argentina están elevadísimas, pero ¿cómo estuvimos nosotros y cómo estamos ahora? Mira, la realidad es que gracias a Dios, independientemente de que cada vez que tenemos un incremento de casos de cualquier enfermedad, lo vimos con dengue, lo vimos con coronavirus, lo vimos con el mismo, con la influenza, lo hemos visto con varias enfermedades, la realidad es con el cólera, la realidad es que cada vez que hay un incremento de casos de cualquier enfermedad, el sistema de salud inmediatamente se ve presionado. Y la cantidad de personas que necesitan ser hospitalizadas hacen que tanto clínicas como hospitales pueden en algún momento determinado no tener la capacidad de dar respuesta. ¿Por qué? Porque el hecho de que incrementen los casos de dengue no quiere dejar dicho que los casos de diarrea, que los casos de infarto, que los casos de accidente vasculocerebral o de derrame cerebral van a desaparecer, sino que simplemente están ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a Dios, en lo que fueron los casos de dengue se pudo manejar. La realidad es que todavía el dengue es una enfermedad que llama la atención porque es una enfermedad endémica en nuestro país. Y endémica significa que la vamos a tener todo el año, y cuando tenemos un incremento de casos en otros países, llama la atención porque fue lo que pasó justamente el año pasado. Incrementaron los casos en América del Sur y vimos como el año pasado aquí en República Dominicana terminamos con una gran cantidad de casos, y siempre lamentar a aquellas personas que perdieron la vida. Doctor, según sus cifras y su experiencia de todas las pandemias, epidemias, virología que hay actualmente, ¿cuál es la que más ahora mismo está atacando más a República Dominicana? ¿Hay más influenza? ¿Hay más COVID? ¿Hay más dengue? ¿Qué es lo que
más está alterado ahora mismo? Mira, en cuanto a números específicamente, hay que llamar la atención de que siempre existen virus respiratorios inespecíficos. Cuando hablamos de virus respiratorio inespecífico... Ese es el que está dando. Sí, esa es la gripe mala que anda, que no es ni influenza, ni sincitial respiratorio, ni coronavirus. Estos virus respiratorios sabemos que en estas fechas tienden a incrementarse y sobre todo que ya comenzaron las clases. Entonces, reconocer que cada vez que inicia la docencia, todos estos niños metidos en estos salones de clases posteriormente se juntan en el recreo o en la clase, posteriormente llegan a su casa y eso habitualmente tiende a generar un pico de diferentes procesos infecciosos que van desde procesos diarreicos hasta los piojos. ¿Quién no ha escuchado que los niños llegaron de las vacaciones, que estaban en el campo, en Moca, por allá, y ahora llegaron y tienen piojos? Entonces la realidad es que cada vez que da inicio, luego de una pausa de festividades como son las Navidades, hay que llamar la atención de que los diferentes cuadros incrementan. Y lo vivimos hace poquito, un reguero de personas que estaban presentando cuadros diarreicos asociados justamente a procesos virales inespecíficos que estuvo atacando a la población. Si me preguntan, la realidad es que los casos de coronavirus en este momento, en cuanto a número de casos, no porcentaje, porque el porcentaje de casos ha comenzado a disminuir y uno esperaría que ya para febrero, mediados de febrero, finales de febrero, los casos de coronavirus simplemente bajen por la gran cantidad de personas que se han infectado y entonces pasemos por un periodo en el cual de que tantas personas infectadas, muchas personas con inmunidad y más o menos vamos a calcular marzo, abril, mayo, junio, posiblemente entre junio y julio los casos de coronavirus pudieran posteriormente hacer un pequeño pico en territorio dominicano por dos razones otra vez. ¿Qué ocurre en los meses de junio y julio? Bueno, tenemos un incremento de personas que llegan del cono sur, porque para nosotros es nuestro verano, para ellos es su invierno, pero la otra razón, comienzan las vacaciones de verano, hay una pausa a nivel escolar, sobre todo en el hemisferio norte, ¿y qué hacen todos esos niños? Vienen a pasarse las vacaciones con su tío, las vacaciones con sus abuelos, o simplemente vienen a visitar a algún familiar que aprovechan ese momento. Y en ese tipo de escenarios, reconocer que cada vez que existen migraciones, pueden existir, repito, la probabilidad de que incrementen los casos de cualquier enfermedad que esté primando en algún país o en algún territorio. Sí. Doctor, tengo una inquietud. ¿Cómo se explica que después de todo este proceso que vivimos con la pandemia, que ya va para 3 años, más o menos, por ahí, todavía la ciencia no ha logrado con efectividad crear medicamentos que puedan prevenir esto o que darle el frente? No, la realidad es que, Domingo, discúlpame, sí tenemos medicamentos que son efectivos para tratar. Tenemos medicamentos que son efectivos para curar cuando se diagnostica de manera temprana. El problema es que sabemos que todos los procesos respiratorios tienden a ser un poquitito más agresivos en personas con condiciones especiales. Y cuando evaluamos esa parte, no podemos olvidar que los más jovencitos, así como los más adultos, son personas que tienen mayor probabilidad de presentar formas graves de la infección por cualquier proceso respiratorio. No solamente coronavirus, estamos hablando de influenza, que mucha gente no sabe que mata de 20,000 a 30,000 personas todos los años. Ese virus de la influenza que usted ve por ahí, que el gobierno todos los años se preocupa por traer vacunas y casi nadie se la quiere aplicar, es un virus que mata de 20,000 a 30,000 personas. Tenemos otro virus que es el virus sincitial respiratorio que mata cerca de 10,000 personas, habitualmente personas con condiciones especiales y dentro de ellas, la principal son aquellas personas que tienen más de 65 años. La realidad es que tenemos medicamentos para tratar coronavirus por vía oral, tenemos medicamentos para tratar coronavirus por vía endovenosa, pero tienen una característica. Son medicamentos antivirales y todos los antivirales tienen una situación y es que tienen mayor eficacia y efectividad cuando se administran de manera temprana y el dominicano es muy dado a la automedicación y al uso de medicina folclórica o natural, la cual muchas veces retrasa la búsqueda de atención por parte de Y las tengo una personas. gripe mala hasta que ya no me estoy ya muriendo, hay que llevarlo para el hospital. Claro que sí. Entonces, por tal razón era lo que llamábamos la atención. La realidad es que tenemos grupos de riesgos que incluyen a las embarazadas, las cuales ante cualquier proceso respiratorio deberían, dentro de lo posible, tratar de buscar asistencia médica oportuna. Reconocer que en República Dominicana la causa principal de muerte en niños menores de 2 años en este momento son los cuadros respiratorios. Anteriormente eran los procesos diarreicos y ustedes saben cómo se cortó que no fueran los procesos diarreicos mediante la utilización de una vacuna contra el rotavirus.
Por eso el llamado siempre es el mismo. Hay que tratar dentro de lo posible de cumplir con las recomendaciones de los diferentes centros nacionales e internacionales. Se ha hecho una campaña contra el proceso de vacunación, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, los cuales ha llevado que países que anteriormente tenían 20 años, escuchen esto, 20 años sin presentar una enfermedad, en este momento está resurgiendo. Y procesos, por ejemplo, como sarampión, que habían países que tenían 22 años sin caso de sarampión, ahora se están presentando en otros lugares. Me da pena y vergüenza que padres que tienen todas sus vacunas ellos aplicadas, en este momento le están negando esa protección a sus hijos por cuentos de caminos, por rueda de prensa de pseudomédicos, pseudocientíficos y personas que se han puesto una capa de que por su bien no se aplique tal o cual vacuna. Señores, nos está perjudicando a todos porque hay enfermedades que para prevenir que estén en un territorio tiene que haber un conglomerado, un porcentaje elevado de personas con protección para reducir la probabilidad de que ocurran brotes. Y eso es tan interesante que yo le pregunto siempre a las personas cuando me ven, ¿las vacunas son tan malas que usted no se acuerda la última vez que hubo un caso de sarampión? Usted no se acuerda, y si usted se acuerda era porque usted estaba muchachito. Usted no se acuerda la última vez que alguien le dio polio, esa enfermedad que ponía los bracitos y las piernitas flaquitas, cortitas y la gente quedaba en silla de ruedas. Usted no se acuerda la última vez que usted vio un caso de parotiditis o papera. ¿Por qué? Porque las vacunas lo único que tienen como efecto secundario, ¿ustedes saben cuál es? Que generan adultos sanos. Repito, el único efecto adverso de las vacunas es que crea adultos saludables. Así que por tal razón, usted tiene todas sus vacunas, no le niegue ese privilegio a sus hijos, porque ha sido mucho lo que la ciencia ha tenido que evolucionar para que se llegue al lugar en el cual nos encontramos hoy en día. Doctor, en esa onda de la desinformación y de la gente que sale en Instagram, en TikTok, en todos lados, ya hacen dicen, se hace viral, ya, todo el mundo cree y esa es la medicina o no hay que ponerse esa vacuna. ¿Cuál usted cree, aparte de las vacunas, que es como el escándalo, hablando de niveles virológicos más peligrosos? Porque, por ejemplo, yo, y no lo voy a negar, he visto mucho la publicación de que se está descongelando el polo, el Ártico, y ahí ahora hay un bichito zombie, o sea, son cosas que todos los días la gente ve en las redes sociales, que sería genial que de preferencia que lo desmienta, pero que nos explique si eso existe, si hay los casos y si la población pues que está viendo esta información en las redes sociales puede tomar prevenciones, alarmarse, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, la realidad es que la humanidad siempre está en el filo de la navaja de esperando cuándo ocurra la próxima pandemia. No si va a ocurrir. La pregunta es ¿cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cada 100 años, como ha ocurrido primero con la influenza española y posteriormente con el coronavirus, cerca de 100 años. Será un poco más temprano en este momento justamente por la agresión al medio ambiente. Y cuando evaluamos todo ese proceso, la realidad es que no es solamente estas partículas que estaban dormidas en el hielo, en el Ártico, que en este momento pudieran entrar en contacto. El problema es que el ser humano ha penetrado en espacios donde anteriormente no habitaban. Y ya tenemos ejemplos como es el caso del ébola, como es el caso de la chikungunya, como es el caso del virus del Zika. Asimismo, como la zoonosis, que hace unos años, hace cerca de 2 años, tuvimos un brote, que fue la viruela símica o la viruela del mono, que sabemos que fue una enfermedad que estaba descrita más que nada en las selvas, en simios, pero que al entrar el ser humano en esos espacios donde no estaba anteriormente, se expone a esas enfermedades. O sea que nos encontramos y enfermedades a las que no tiene ningún tipo de inmunología. Claro, porque no había tenido ningún tipo de exposición. Entonces, justamente, lo que tenemos en este momento es preguntarnos cuándo va a ocurrir la próxima gran epidemia a nivel mundial, cuál va a ser ese agente. Y la realidad es que yo le tengo más miedo en este momento a lo que es la parte de el problema del ser humano, de tratar de controlar a sus iguales. La violencia intrínseca que tenemos como ser humano, específicamente con lo que tiene que ver con generar armas biológicas. Luego del coronavirus nos dimos cuenta de que cualquier proceso que tenga capacidad de transmisión respiratoria y no sea letal por necesidad en un corto periodo de tiempo, pudiera ser el arma biológica por excelencia en una guerra en el futuro. Bueno, doctor, me le presento en esta ocasión como un paciente para hacerle una consulta.
En el caso mío, de manera personal, tengo unos 30 días con una rinitis que no se me quita. Entonces yo necesito que usted como médico me diga, Domingo, tal producto le va a quitar ese problema de la rinitis, que es muy molestosa. Valga la publicidad. Claro, mire, lo primero que hay que decir, y es algo que también se ha puesto muy de moda junto con la parte de redes sociales, es justamente la telemedicina. Es imposible que yo aquí sentado y que usted me diga que tiene 30 días con un cuadro alérgico, decir que tome tal o cual cosa. La realidad es que los pacientes deben ser evaluados. ¿Por qué? Porque hay que llamar la atención que todos los días nos escriben por redes sociales, doctor, mire esta foto, ¿qué usted cree? ¿Cómo me puede tratar? La realidad es que los pacientes no son sus síntomas, los pacientes son su contexto. Y la realidad es que todo paciente debe ser evaluado. Si usted entiende que es un proceso alérgico, amén, debe ir a un médico que simplemente le evalúe. Generalmente los adultos tienen que ir a su internista, que es el pediatra de la gente grande, que es el término que se utiliza. Domingo, que ya tú estás en la frontera que el doctor decía entre los niños y los mayores de cierta edad que les afectan más este tipo de virus respiratorio. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es... Bueno, ese comentario al margen, no nos vamos a hacer eco, pero la realidad es que todo el mundo necesita tener algún tipo de evaluación. La realidad es que los hombres somos menos dados a visitar profesionales de la salud, por eso la mayoría de los casos en hombres tienden a ser mucho más dramáticos y con un desenlace habitualmente menos favorable, porque cuando buscamos asistencia médica generalmente lo hacemos en etapas ya avanzadas. Por eso la parte de la prevención, que es lo que hemos tratado de subrayar en este momento, creo que debe ser el mensaje que le quede a todas las personas que nos han privilegiado con su sintonía en la tarde de hoy. Doctor, ¿en qué categoría está la rinitis como enfermedad en el ser humano? Lo que pasa es que si hablamos de rinitis alérgica o hablamos de un proceso vasomotor en este caso, estamos hablando de que su sistema inmunológico, cuando se expone a algún agente, tiene una respuesta exagerada en la cual usted va a presentar secreciones, enrojecimiento, dolor de cabeza, sensación febril y pudiera sentir hasta una incapacidad para tener sus actividades cotidianas. La verdad es... Lo cual es muy fácil que se confunda con la gripe mala que está dando. Pero la realidad es que cuando hablamos de esto es una situación un poquitito incómoda porque no tiene que ver con nada que esté causando algún proceso que se pueda curar, sino que su sistema inmunológico está reconociendo alguna partícula. Y el ejemplo habitual es tratar de que esa persona no se exponga, pero en ocasiones son elementos tan comunes en el ambiente que puede justamente generar algún tipo de dificultad para el tratamiento. Doctor, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros acá el día de hoy y educar un poco a la República Dominicana. Una última cosita para toda esa gente que nos está viendo que quizás tiene alguna situación y no ha encontrado el médico que le dé con qué es. Usted como infectólogo, sus redes sociales, su número de teléfono, ¿en dónde atiende? Estamos en el Centro Médico UCE, en mis redes sociales, DR de doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta. DR Héctor Balcácer, puede entrar en Instagram. La ventaja es que soy yo que manejo mi Instagram. Yo le respondo si usted tiene algún tipo de inquietud. Repito, DR Héctor Balcácer. Lo único que le puedo decir es que el año pasado la palabra del año 2023 fue polarización, en el cual para las personas todo era blanco o todo era negro. La realidad es que la vida es un conjunto de matices de grises en los cuales usted debe tratar de ubicarse. Y la única verdad existente creo que es Dios para los creyentes, y la realidad es que usted necesita tratar de buscar asistencia médica temprana, como siempre hemos dicho, busca ayuda a tiempo y evítate cualquier situación. Doctor Balcácer, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Meridiano BTV. Nos vamos a un corte y ya regresamos con los comentarios políticos, informativos y sagaces de Omniel Ramírez.